Para nosotros poder condicionar nuestro sensor de temperatura LM35 y este nos encienda un LED o nos dé su señal cuando llegue a los 50 grados centígrados, utilizaremos el siguiente circuito. Pues bueno, primero vamos a entender nuestro sensor de temperatura LM35. ¿Qué nos dice su teoría? Tenemos su alimentación de 4 a 30 voltios, su rango de medición. Bueno, no nos interesa eso ahora mismo, lo vamos a alimentar con 5 voltios. Lo que nos interesa es lo siguiente, que por cada grado centígrado que este detecte o llegue a medir, este nos va a arrojar un voltaje de salida de 10 milivoltios, lo que vendría siendo lo mismo que 0.1 voltios, ¿no? Solo una conversión. Pues lo vamos a ver en nuestra simulación. Aquí está. Voy a bajar el sensor de temperatura hasta 1 para que lo podamos ver. Ahí está. Cuando nosotros tenemos 1 grado centígrado en el sensor, este nos arroja un voltaje de 0.1 voltios o 1 milivoltio, ¿no? Solo cuestión de conversión. Nuestro voltímetro está en voltios, por eso lo arroja así. Entonces nosotros queremos que cuando este llegue a los 50 grados, ya llegue a los 50 grados, nos arroje un voltaje nos va a arrojar el voltaje de salida de 0.50 voltios y con este necesitamos condicionar al circuito para poder encender el LED. Ok, vamos a ocupar un amplificador operacional en su configuración de no inversor. Amplificador operacional no inversor con una ganancia de 5. Vamos a verlo en las fórmulas matemáticas, ¿no? En teoría. Tenemos esta fórmula del voltaje de salida que nosotros necesitamos que sea de 2.50 voltios, ¿no? Y para poder encender nuestro LED, ¿no? Necesitamos ese voltaje. ¿Qué nos dice? Que el voltaje de salida va a ser igual a esto, que es la ganancia, 1 más resistencia de salida sobre resistencia de entrada por el voltaje de entrada. Tenemos aquí la fórmula esta que es de la ganancia, ¿no? Esta fórmula de aquí es la ganancia, por lo que esta fórmula es voltaje de salida igual a ganancia por voltaje de entrada. Pues bueno, vamos a ver, con la fórmula de la ganancia nosotros queríamos una de 5. Utilizando aquí despejes y suponiendo que nosotros ya tenemos nuestro valor de resistencia, ¿no? Fijo, digamos nuestro valor de resistencia, aplicando despejes podemos obtener el siguiente valor de resistencia para obtener la ganancia de 5. En mi caso he conseguido los siguientes valores, partiendo de la resistencia de 1.2K, he hecho los respectivos despejes y he obtenido la de 4.9K, ¿no? Entonces con estas resistencias de 9 kilo ohmios y la de 1.2 kilo ohmios he obtenido la ganancia de 5. Entonces simplemente reemplazamos la ganancia en la fórmula del voltaje de salida y tenemos que con nuestra ganancia de 5 por nuestro voltaje de entrada, que va a ser de 0.5 voltios por nuestro sensor, ¿no? Cuando este tenga los 0.5 voltios de entrada que es la fórmula, y por de entrada que es la fórmula, ¿no? Vamos a multiplicar estos valores y nos entregan que nuestro voltaje de salida va a ser de 2.5 voltios. Lo vamos a ver en la simulación ahora mismo. Y aquí está, 2.55 voltios, ¿no? Varía un poco. Pues bueno, aquí tenemos la resistencia, ¿no? A la entrada inversora, nuestra resistencia de entrada, que es de 1.2K que les había mencionado. Y en este caso no lo hemos hecho como una sola resistencia porque en el mercado es difícil encontrar resistencias de 4.9, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es una resistencia de 4.8 y una de 10 ohmios, sumados dan 4.9, ¿no? Estas entran en serie, por lo que se pueden sumar. Entonces aquí tenemos una resistencia total de 4.9 kilo ohmios. Con un voltaje de salida de nuestro amplificador operacional no inversor, se hace que no invierte la señal, por eso seguimos teniendo señal positiva de 2.55. Pues bueno, tenemos aquí nuestro
amplificador operacional en su configuración de amplificador operacional comparador. ¿Qué es lo único que hace este? Bueno, vamos a verlo acá en la teoría. Acá. En nuestra entrada inversora, cuando tengamos nuestro voltaje en entrada inversora y este sea mayor que el del voltaje de la no inversora, lo que hará el operacional es utilizar este voltaje en la salida, ¿no? PCC. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un voltaje de 0 y este voltaje de aquí resulta mayor que el que entre aquí tendremos una salida de 0. Por el contrario, si aquí digamos tenemos 5 voltios y aquí tenemos 3 voltios, 5 voltios son mayor que 3 voltios, por lo que nuestro operacional utilizará esta salida de voltaje, ¿no? Es la función básica del amplificador operacional comparador, ¿no? Cuando la entrada no inversora sea mayor que la inversora, el voltaje de salida saldrá de la entrada positiva, ¿no? La alimentación. Lo que hará es lo que hará el operacional es nuestro voltaje de salida sea el positivo. Pues bueno, vamos a verlo en la práctica. Aquí, ya. Bien, tenemos aquí, ¿no? Entra nuestra entrada no inversora. Y tenemos aquí también un voltaje de entrada de 2.50 voltios. Condicionados condicionados por esta resistencia variable, ¿no? Ya también llamada 50 grados. ¿No? Por nuestra resistencia variable llamada potenciómetro, ¿no? Entonces hemos utilizado un potenciómetro para poder variar el voltaje con mucha más facilidad y a su capacidad de 50% tenemos ya un voltaje de 2.50 voltios. El amplificador operacional es tan preciso que va a detectar estos 5 más de voltaje que obtenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando nuestro sensor esté, digamos, en una temperatura muy baja, ¿no? Digamos, no sé, cuando sea menor, ¿no? Tenemos que nuestro voltaje de salida aquí es de 2.14, o sea, este es mayor, por lo que nuestro amplificador operacional comparará y resulta que nuestra entrada inversora resultó mayor, por lo que abrirá nuestro voltaje en 0 o a tierra y nuestra salida de voltaje es 0, ¿no? Por el contrario, si nuestro sensor de temperatura llega a los 50 grados, obtenemos que el voltaje en la entrada no inversora va a ser mayor, por lo que obtendremos un voltaje aquí de salida ya positivo. Él compara estos voltajes y ya obtiene que este voltaje de aquí, o sea 2.55, es mayor que 2.50, por lo que obtendremos aquí un voltaje de 3.37, ¿no? Una salida de voltaje ya que es suficiente para encender un LED, ¿no? Aquí hemos una resistencia por protección a LED. Y ese sería todo el funcionamiento, ¿no? Entonces, renderizando. Utilizamos nuestro amplificador para amplificar esta señal en su configuración de no inversor, o sea, no va a invertir la señal, entonces como no la invierte se queda en positivo y la ha amplificado con la ganancia de 5 a 2.55. Lo último que nos queda es hacer una comparación utilizando el amplificador operacional comparador. Cuando este sea mayor, comparará los voltajes y ya nos dejará tener un voltaje de salida suficiente para encender al LED. Por el contrario, si nuestro sensor de temperatura aún no llega a la temperatura deseada, por ejemplo 40 grados, el voltaje aquí será menor que el de acá, por lo que haciendo la comparación, el amplificador operacional en su configuración de comparador utilizará los voltajes, ¿no? Y aquí dirá en entrada inversora, el voltaje es menor que en el voltaje de la entrada no inversora,
por lo que utilizará este voltaje, ¿no? Y abrirá aquí obteniendo un voltaje de 0, no de tierra, que no es suficiente para encender el LED. Cuando llegue a los 50 grados se activará el LED porque este voltaje resulta mayor que este. Compara y soltará un voltaje positivo y que va a ser suficiente para poder encender nuestro LED. Vamos a ver ahora nuestro circuito ya armado en protoboard para que podamos visualizarlo, ¿no? Entonces, para probar nuestro circuito vamos a calentar nuestro sensor. En este caso lo voy a calentar con un encendedor hasta que llegue a los 50 grados y se enciende el LED. Nos acercamos. Ahí está. Ha detectado la temperatura de 50 grados y ha encendido el LED.